Hola, para los que son nuevos aquí me presento. Mi nombre es Astrid Argueta, soy estudiante de la carrera de Radiotecnología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A continuación les voy a explicar lo que es el circuito esquemático de un sistema de rayos X. Vamos a empezar. Nos dice que la mayoría de sistemas de imagen por rayos X trabajan con una potencia de orden de 220 voltios, pero en algunos casos puede enviarse a 110 voltios o 440 voltios. Cuando tenemos entrada de corriente que nos proporciona X empresa, esta corriente está como corriente alterna, pero recordemos que en el tubo de rayos X trabaja con corriente directa. Ahora bien, el circuito esquemático se divide en tres partes: consola de control, sección de alto voltaje y el tubo de rayos X. La consola de control se divide en dos, que son circuito de rayos X y circuito de filamento. Ahora sí. Aquí encontramos un monitor de línea. Este control es alimentado por la corriente alterna. El monitor de línea hace controlar y ajustar el kVp y el mA, o sea, el voltaje y la corriente a través del tubo de rayos X. Este alimenta a un selector de línea que se encuentra en el autotransformador. Este está diseñado para enviar el voltaje preciso al sistema de circuitos de filamento y a un circuito de un voltaje de un sistema de imagen producida por rayos X. Aquí encontramos que en la consola de control tenemos dos aceleradores, uno mayor y otro menor de kVp. Estos selectores, al combinar sus ajustes, obtenemos por el pico del voltaje necesario para realizar la técnica seleccionada. Tengamos en cuenta que el kVp nos ayuda a determinar la calidad de la imagen y se encuentran separados del autotransformador. Este nos ayuda a obtener, a la exposición, a tener una mejor exposición. O sea, a controlar la exposición. Esto pasa por un contador de kVp que se encuentra a finales de un selector de kVp, que toma, registra y lee el voltaje, no el kVp, ya que no son transformados por el generador que se encuentra más adelante. Tenemos que tener en cuenta que el kVp se necesita para la producción de rayos X y por ende se necesita transformar estos voltajes a kVp. Se divide en dos fases, en negativa y fase positiva. También podemos decir que encontramos los yodos que son rectificables y nos ayudan a desviar las cargas eléctricas positivas, que son positivas y negativas, y la carga negativa a otro lado por medio de la A y de la E. Esto pasa por termoionización de baja y es aquí donde señalamos el punto focal que necesitamos dependiendo de la imagen que vamos a realizar, ya sea ya grande o pequeña. Y por otro lado tenemos el contador de miliamperio que nos ayuda a determinar el número de electrones que necesitamos para la producción de rayos X por medio de la termoionización o por medio de unas líneas de circuito. Y un contador de miliamperio que nos ayuda a rectificar la corriente, un contador de kVp. Aquí encontramos un rectificador de línea. Encontramos al generador de alto voltaje. Este consta de un transformador de voltaje secundario alto. Significa que el voltaje multiplicado debido a la variación en números, en el número de grosor, es en el número grosor que tiene. Aquí entra el voltaje principal en voltios y es transformado o multiplicado
multiplicado en kVp, que sería el voltaje secundario. Y por último tenemos que el amperio se va a multiplicar. Y para terminar, tenemos esta parte de aquí. De esta manera se obtienen lo siguiente: entre más kVp entra al ánodo, mayor será la atracción de los electrones, y de esta manera se crean los rayos X. Bueno, con esto termino lo que es el circuito esquemático. Espero hayan entendido y les sea de mucha utilidad para ustedes, ya que este tema es bastante importante entender cada parte.